Hola, bienvenidos a este video del curso de Matemáticas 2. Y este es el tercer video de la semana 6. Y vamos a ver una aplicación de las derivadas, que es la elasticidad de la demanda. Bueno, entonces esta es una aplicación, digamos, a su área de ustedes, de economía, ¿sí? Entonces, pues otra vez el disclaimer que yo siempre hago, que les voy a presentar el concepto que es matemáticamente correcto. E intenté buscar cómo se dicen todos estos términos, ¿no? Pero si digo algo raro o lo digo de forma extraña, pues es porque yo no soy de su área, ¿no? Entonces, bueno, les digo, matemáticamente se los voy a decir de manera correcta. Bueno, y entonces, ¿qué es esto de la elasticidad de demanda? Vamos a tener que, es un concepto bastante complejo, ¿no? O sea, no lo puedo exponer desde el principio. Vamos a presentar unos ejemplos y vamos a ir desarrollándolo, ¿no? ¿Sí? Y entonces, fíjense, aquí estamos en un ejemplo de acciones de dos compañías, Biotech y Comstat, ¿no? Y imagínense que ustedes quieren comprar acciones, pues naturalmente para que en el futuro las acciones aumenten su precio y ustedes ganen dinero, ¿no? Y entonces cada compañía, pues sus acciones cuestan una cantidad distinta, ¿no? La de Biotech y la de Comstat, ¿no? La de Biotech cuesta, ahí dice arriba, $100 por acción. Y la de Comstat cuesta $25 por acción. Pero, fíjense, aquí dice estas estimaciones, ¿no? Que hace el corredor que te está ofreciendo las acciones. Se dice, bueno, él estima, o ella estima, que el precio de la acción va a aumentar, de Comstat va a aumentar $2 por año y el de Comstat $1 por año, ¿no? Pero entonces, pues aquí lo que hay que determinar es cuál es la que conviene más, ¿no? A ver, si costaran lo mismo las dos acciones, pues la que aumenta más al año, pues es la que conviene, ¿no? Y también si aumentaran lo mismo, eh, a ver, ¿cómo sería? Si aumenta lo mismo la que te conviene, es comprar la más chica, ¿no? La más barata. Bueno, vamos a ver de todas formas, ahorita van a ver el cálculo de cómo se hace esto, ¿no? Y entonces lo que tienen que pensar es que no es, o sea, ustedes tienen una cantidad de dinero, ¿no? Y con ese mismo dinero o quieren comprar o de Biotech o de Comstat, ¿no? Con esa misma cantidad de dinero. Entonces, pues con la misma cantidad de dinero van a poder comprar más acciones de Comstat, ¿no? Y menos de Biotech, ¿no? Entonces ahí hay ¿cómo se dice? Pues hay un cierto, o sea, son dos variables, ¿no? El precio de la acción y cómo aumenta, ¿no? Entonces lo que hay que ver es, o determinar su dinero, cómo va a crecer, ¿no? Bueno, entonces, pues voy a pasar primero al caso de Biotech y luego lo voy a hacer igual que en Comstat. Pues fíjense que ustedes, que en Biotech, $100 te da una acción, ¿no? Entonces, ustedes quieren saber, pues lo que sería preguntarse, un dólar, ¿qué porcentaje de la acción qué porcentaje de la acción compra, ¿no? Y a lo mejor aquí en Comstat, pues también, ¿no? Sus $25 es lo mismo que una acción. Y entonces ustedes quieren saber también en Comstat un dólar, qué tanta porción de la acción compra, ¿no? Y entonces esto es una regla de 3, ¿no? Entonces voy a hacerlo para el caso de Biotech primero, ¿no?
Entonces aquí, pues aquí lo que tienen que hacer es multiplicar 1 por 1 y dividir entre 100, ¿no? De acuerdo a lo que hacíamos, se hace desde la primaria cuando es regla de 3, ¿no? Entonces, básicamente, x va a ser 1 entre 100, ¿no? X es igual a 1 entre 100. Porque es 1 por 1 entre 100, ¿no? Entonces, esto significa que cada dólar, ¿no? Recuerden que todos estos ejemplos son en dólares, cada dólar les compra 1 centésimo de la acción, ¿no? Bueno, y ahora lo que tienen que pensar es que están preguntándose por cómo aumenta, ¿no? Entonces, el aumento son 2 dólares por año. Entonces, lo que tienen que hacer es multiplicar este número por 2, ¿no? Esto es 2 entre 100 y eso es 0.02, que es 2%, ¿no? Ahora, ¿qué significa esto? Pues que, pues digamos, cada dólar que ustedes inviertan en biotech va a crecer 2%, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces ahora hacemos la misma cálculo para Comstat, ¿no? En este caso el X, el valor de X sería 1 entre 25, o sea, un 25avo de la acción cuesta $1, y entonces el cambio proporcional es de $1, a lo mejor aquí pongo, bueno, 1, ¿sí? Porque como aumenta $1 la acción, es 1 entre 25, ¿sí? Y esto es 0.04, que es 4%. Sí, entonces, ¿qué significa esto? Pues que si ustedes invierten dinero, o sea, cada dólar que ustedes invierten en biotech, va a crecer 2%. Y cada dólar que ustedes inviertan en Comstat, va a crecer 4%. ¿Sí? Entonces, ¿en dónde les conviene más? Pues les conviene más en el de Comstat, ¿no? ¿Sí? Esa es la respuesta. ¿Cuál de las acciones conviene escoger? Entonces conviene Comstat. Ese sería el resultado, o la conclusión, digamos, del ejercicio, o del ejemplo. ¿Sí? Bueno, ahora nada más les voy a decir la terminología, ¿no? Este 0. Bueno, lo voy a poner de este lado porque hay espacio, ¿no? Este porcentaje, más bien este número, 0.02, es lo que se llama la razón de cambio relativo. ¿De qué? Pues del valor de las acciones, ¿no? Y este porcentaje, pues es o sea, que es lo mismo, pero escrito como porcentaje, es el porcentaje de cambio relativo. ¿Sí? O sea, es lo que les dice cuánto está creciendo, pues en este caso por unidad, por sus unidades, ¿cuáles son? Pues los dólares, ¿no? Por unidad, ¿qué tanto crece? ¿No? Bueno. Entonces, pues aquí en la siguiente diapositiva les pongo la definición, ¿no? Siempre que tienen una cantidad, ¿no? Que es f de x, ¿no? En este caso, en el caso del ejemplo anterior, pues era el precio de la acción, ¿no? En términos de X, en el caso anterior sería pues la cantidad de dinero, ¿no? Y lo que hacen es calcular este cociente, ¿no? F' de X entre F de X. Entonces, F' de X es el cambio, ¿no? Bueno, es la derivada, entonces es un cambio. ¿Cómo cambia la función F de X? ¿No? Y entonces eso es lo que se le llama, lo que puse en la diapositiva pasada, que le llamas razón de cambio relativo, ¿no? Bueno,
Y el porcentaje de cambio relativo, pues es lo mismo, pero escrito como porcentaje, ¿no? Es lo mismo que puse en la diapositiva pasada, ¿no? Entonces, en la diapositiva pasada, pues eran, bueno, en el caso de, aquí está, ¿no? El de Biotech, 0.02 es la razón de cambio relativo y 2% es el porcentaje de cambio relativo. En el caso de Comstat, pues ya no lo subrayé, pero bueno, lo puedo subrayar del mismo color, al menos para que se note que es lo mismo. La razón de cambio relativo es 0.04 y el porcentaje de cambio relativo es 4%, ¿no? Y si se fijan, justo hice lo que dice la siguiente diapositiva. Lo que hice fue dividir, ¿no? Aquí dice, a ver, el 2 es cómo cambia y el 100, digamos, es pues la cantidad, ¿no? Bueno, la función, ¿no? En este caso, este es el precio, la función sería el precio de la acción, ¿verdad? Y cómo cambia, pues es 2, ¿no? Entonces, precio de la acción es la función y el cambio del precio o la derivada del precio. Recuerden que la derivada denota cambio, la derivada del precio es 2, ¿no? Y en este caso, pues también, en el otro caso, pues también este es el precio. Y el 1, pues sería la derivada del precio, ¿no? ¿Sí? Pero fíjense, pues la derivada es cómo cambia la función, pero este también es cómo cambia la función, pero de forma relativa, ¿no? ¿Sí? Entonces la diferencia es que aquí es la razón de cambio relativa, ¿no? Ahora, voy a tratar de explicar eso qué significa, ¿no? Desde el punto de vista matemático, ¿no? Lo que ocurre es que esta formulita se va a obtener del logaritmo, aunque ustedes no lo vean ahorita, aunque usted no lo crea, ¿no? O sea, piensen en la función que es g de x igual al logaritmo natural de f de x, ¿sí? Ahora, esta función es una composición, ¿no? La función, digamos, L de x, que es el logaritmo natural de x, entonces, a ver, lo pongo así, ¿no? Si L de x es la función logaritmo natural de x, pues entonces g de x es la composición de la función, bueno, y ahí le estoy poniendo la función logaritmo, bueno, la función f con la función logaritmo. Entonces, por la regla de la cadena, pues la derivada de g, ¿cómo queda? Pues la derivada de g es la derivada de, a ver, ahí, la derivada de L en f de x por la derivada de f de x, ¿no? A ver, dejen, nada más pongo aquí, cambio este sí a un mayúscula. Bueno, y entonces, como la derivada de x es la derivada del logaritmo, de L de x es la derivada del logaritmo, es igual a 1 sobre x, ¿no? Entonces, pues g de x, g' de x, pues es la derivada del logaritmo, o sea, es L' evaluado en f de x, y aquí ya dice cuánto es L', pues es el recíproco, ¿no? Multiplicada por la derivada. Y esto es justamente f' de x entre f de x, ¿no? Entonces, esta razón de cambio relativo, en realidad, es la derivada del logaritmo, ¿no? Entonces la voy a escribir así, ¿no? Es la derivada del logaritmo natural de f de x. ¿Sí? Que claro, calcularlo como este cociente, pues ya es directo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que viene de la derivada del logaritmo, ¿no? Y ahora,
¿Por qué? Como que ¿por qué? O sea, bueno, ya hay una razón, ¿no? Tiene que ver con el logaritmo, pero pues todavía a lo mejor, bueno, yo cuando estaba leyendo esto dije, ¿por qué? ¿No? Pues acuérdense que la derivada, a ver, la derivada de una función, de f de x en este caso, pues es el límite cuando h tiende a 0 de esta diferencia, ¿no? De la diferencia de x más h menos f de x sobre h, ¿no? Esta es la definición de la derivada. ¿Sí? Entonces, pues la derivada de la función f es el cambio, este tipo de cambio, ¿no? Cuando restas, cuando comparas el valor de x con el valor de un x más h, que cuando h es cercano a x, ¿no? O sea, es algo, es la diferencia de valores, ¿no? Esa es la derivada. Entonces aquí voy a poner diferencia. ¿Sí? Ahora, pero si ustedes escriben la derivada de la función g que puse, ¿no? Bueno, la derivada de la función g, pues de principio se escribe igual, ¿no? Pero ¿qué pasa si escribimos g? Acuérdense que g, ¿no? Es el logaritmo natural de f, ¿no? Entonces voy a sustituir esto aquí y aquí. Y entonces lo que queda es el límite. Le voy a poner aquí el 1 sobre h aquí aparte, ¿no? Que es el logaritmo de f de x más h menos el logaritmo de f de x. ¿Sí? Y fíjense, esto ya no me queda mucho espacio. Pero básicamente los logaritmos... Chin, a ver. Dejen veo si puedo hacerlo un poco más chico para que quepa. O sea, aquí es 1 sobre h. A ver. Permítanme, que ya se está descomponiendo esto. Espero que no se descomponga. Bueno, aquí está, ¿no? Entonces aquí voy a tratar de ponerlo más chiquito, logaritmo de f de x más h menos logaritmo de f de x. Y entonces esto es el límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre h. Pero el logaritmo, acuérdense que el logaritmo de un, o sea, la resta de logaritmos es el logaritmo del cociente. ¿Sí? Entonces aquí fíjense, lo que obtenemos no es una diferencia, es un cociente. ¿Sí? Entonces, lo que estoy tratando de decir aquí es que si ustedes calculan la derivada únicamente, están como que calculando el cambio en diferencia, ¿no? En este sentido de restar, ¿no? Pero ustedes cuando calculan la razón de cambio relativo, que es este concepto nuevo que estamos estudiando, pues lo que están haciendo es como calcular cómo cambia el cociente, ¿no? Pues eso es justo lo que estamos haciendo, ¿no? Lo que queremos es ver cómo cambia en porcentaje las cosas, ¿no? Eso básicamente es la justificación de por qué se hace esta definición, ¿sí?
Bueno, entonces ahora, aquí viene un ejemplo, ¿no? Y fíjense, esto es de una inversión, pero con interés continuo, ¿no? Recuerden que este interés, o sea, el que manejan los bancos normalmente es interés compuesto, pero bueno, vamos a ver este de interés continuo. Y entonces dice un interés anual de 4.5% compuesto de manera continua. Y la pregunta es cuál es la razón de cambio relativa del capital en la cuenta. Entonces nos está pidiendo cómo cambia de forma relativa, ¿no? Razón de cambio relativa. Esta es, con este nuevo concepto que estamos estudiando. ¿Cómo cambia nuestro dinero de esta forma? O sea, en este sentido. Y entonces lo que tenemos que hacer primero es escribir la fórmula de interés continuo. Y entonces el capital después de t periodos, ¿no? Es el capital inicial por E a la 4.5%, bueno, 4.5%, 0.045 por T, ¿no? Entonces, esa es la ¿cómo se llama? La fórmula que se usa con el interés continuo, ¿no? Y entonces nosotros queremos la razón de cambio relativa, entonces primero vamos a sacar la derivada de T, ¿sí? Y entonces primero, pues acuérdense que los constantes salen de la derivada, entonces voy a decir 10,000 veces la derivada de E a la 0.045 por T, ¿sí? Y entonces, esta cosa, para poder sacar la derivada de esto, tienen que usar la regla de la cadena, ¿no? Pero, entonces, está el 10,000. Luego, la derivada del exponencial, pues es simplemente la exponencial, ¿no? Entonces es lo mismo por la derivada de lo que está en el exponente, ¿no? 0.045t. Y entonces, pues eso es 10,000 por E a la 0.045t por la derivada de 0.045 por t, pues es 0.045. ¿Sí? Y entonces aquí lo que salen es, bueno, no lo voy a simplificar. O sea, todavía podría simplificarlo, pero fíjense. Lo que pasa es que lo que queremos es calcular este cociente, ¿no? Nosotros queremos calcular el cociente. Y entonces así como lo dejé va a verse más claro. Porque fíjense, la derivada es 10,000 por E a la 0.045t por, no lo simplifiqué, 0.045, dividido entre c de t, que es 10,000, por E a la 0.045t. ¿Sí? Entonces, pues fíjense que estos se cancelan y estos se cancelan. Y nos queda 0.045, o sea, 4.5%, ¿no? Y entonces, bueno, la razón de cambio relativa sería ¿no? Y la otra, pues este sería el porcentaje de cambio relativo. Ahora, ¿qué pueden notar de este porcentaje de cambio relativo? Pues es lo mismo que el interés, ¿no? Que se está aplicando anualmente, ¿no? Es el 4.5%, ¿no? Bueno, pues esto no, justamente lo que muestra es que el concepto de razón de cambio relativa para el interés continuo va a coincidir con el interés, ¿no? O con la tasa de interés. Sí, aquí se me olvida que hay que decir tasa de interés. Una tasa. Ok, a ver.
voy a escribir bien, una tasa de interés anual, ¿no? Bueno, entonces, pues ahí se ve que tiene esto de la razón de cambio relativa, pues es, o sea, sí está justificado que se esté definiendo, ¿no? Tiene algo que ver con algo que ya conocemos. Bueno, ahí seguimos, ¿no? Entonces, esto apenas es la razón de cambio relativo. Ahora, todavía no les digo qué es la elasticidad, ¿no? Acuérdense que el tema de aquí es la elasticidad, pero para allá vamos. Entonces tengo este ejemplo. Fíjense, una empresa vende gorras de béisbol. Y entonces, pues ya saben que, pues si aumentas el precio de algo, pues menos gente lo va a comprar, ¿no? O bueno, y entonces eso es como la demanda va a bajar, ¿no? Pero fíjense, aquí va a ser, esto está bastante interesante. Se supone que ya saben que si ustedes aumentan el precio, $1, van a tener 500 menos, van a vender 500 menos gorras, ¿no? Pero de aquí no es inmediato todavía que no convenga. O sea, ahorita vamos a ver, ¿no? Justamente los números les van a explicar todo, ¿no? Pero fíjense, aquí les puse dos incisos, ¿no? Bueno, porque en sí en el libro así está, ¿no? Son dos incisos, pero vamos a ver la situación va a ser diferente dependiendo de las condiciones, digamos, iniciales. Entonces, fíjense, en el caso A, las gorras, cada gorra cuesta $8, ¿no? Y hay una demanda de 6,000, ¿no? O sea, se venden 6,000, ¿no? O se quieren, bueno, no sé cómo se diga, mejor ya no digo nada. Hay una demanda de 6,000, no sé cómo se diga. Y entonces, esa es una situación. Y la otra situación es que cada gorra cuesta $12 y hay una demanda de 4,000, ¿no? Y entonces en cada uno va a ser diferente la situación. Entonces, fíjense. Y la pregunta es, ¿conviene aumentar el precio o no? Y está súper chistoso esto. Entonces, aquí puse los datos y puse los dos casos, ¿no? El lado izquierdo es el caso A y el lado derecho es el caso B. ¿Sí? Pero fíjense, aquí hay dos cantidades que están aumentando, que están cambiando, perdón. Uno es el precio y otro es la demanda. ¿Sí? Entonces son dos cosas que tenemos que balancear de alguna forma. ¿Sí? Entonces, pues, ¿cómo lo pongo? Pues fíjense, primero tenemos que calcular, digamos, estamos en el caso A, ¿no? Ahorita hacemos primero el caso A y luego hacemos el caso B. La razón de cambio relativo del precio. Vamos a calcular cuál es la razón de cambio relativo del precio. ¿Sí? Y entonces el precio original eran $8, ¿no? Y está cambiando $1, ¿no? Entonces aquí el cambio es 1 y el original es 8, o el valor es 8. Y entonces nos queda un octavo, que ahorita les calculo cuánto es esto. 0.125, que en porcentaje sería 12.5%, ¿no? Entonces, así es como cambia el precio, ¿no? Pero ahora también calculen la razón de cambio relativo de la demanda. Ay, mejor, ya no me cabe. Cambio, voy a hacerlo más chiquito, relativo de la demanda. ¿Sí? Entonces la demanda original son 6,000. ¿Y cómo crece o cómo, más bien aquí decrece en menos 500? ¿No?
¿sí? Y entonces, si ustedes dividen menos 500 entre 6000, esto es, bueno, aproximadamente 0.083, que es, bueno, aquí entonces es una aproximación. Y esto sería 8. Pero perdón, aquí falta poner el signo negativo, ¿verdad? Entonces, menos 0.083, que es 8.3%, ¿no? Bueno, que es otra vez, me equivoqué, me faltó el signo menos otra vez, menos 8.3%. ¿Mm? Entonces, fíjense, el porcentaje o la razón o cambia más el precio aumenta y la demanda disminuye, pero el precio aumenta mucho más que la demanda, ¿sí? Ahora, fijémonos en lo mismo, pero ahora del otro lado. Entonces voy a calcular lo mismo, pero de cambio relativo del precio. Y pues en el primero, el precio era 12 y cambió $1, o aumenta $1. Y entonces sucede que 1 entre 12 es... Bueno, aquí se escogió muy... Los que elaboraron este programa lo hicieron de una forma muy tramposa, porque queda justamente el mismo número que en el otro inciso, pero al revés, ¿no? O sea, aquí justo queda positivo, aumenta 8.3% el precio. Y ahora, ¿cuánto cambia la demanda? La razón de cambio relativo de la demanda, ¿sí? Pues aquí lo que tienen que pensar es, bueno, la demanda era de 4000 y disminuyó 500, ¿no? Entonces, si hacen esta cuenta, esto es menos, ¿no? 0.125. Les digo, los cogieron para que salieran como cruzados los resultados, ¿no? Pero sí sale eso. ¿Sí? Entonces, fíjense, tenemos cosas, digamos, opuestas. Entonces, de la izquierda, el caso A, el precio aumenta más que la demanda. O sea, aumenta más de lo que disminuye la demanda. Y en el de la derecha, el precio aumenta menos de lo que disminuye la demanda. Entonces tenemos dos situaciones opuestas. Y entonces lo que está pasando aquí es que en el inciso A, pues sí conviene, o le voy a poner sí para que sí conviene aumentar el precio. ¿Por qué? Pues porque la demanda no baja tanto, ¿no? O sea, no baja tanto como el precio. Sí, todavía si no... Bueno, esto estoy diciendo, si no queda claro, lo más seguro es que todavía digan, ay, como que a lo mejor se necesita más ¿cómo se dice? Más evidencia para esto. O sea, todavía no, estamos lejos de terminar este video. Entonces les voy a presentar más evidencia, ¿no? De por qué esto es así. Entonces, en el inciso A convenía y en el inciso B no conviene. Bueno, ahí vamos. ¿Sí? Bueno, entonces,
Fíjense que lo que estamos haciendo es calcular dos razones de cambio relativos y luego comparar esas dos razones, ¿no? Y entonces esa comparación que se está haciendo es la elasticidad de demanda. Fíjense, y aquí está la definición matemática de la elasticidad de demanda. ¿Sí? Y bueno, ya es algo más completo, más, pues sí, completo, ¿no? Más, bueno, no completo, quiero decir concreto. Ay, más concreto. Tienen una función de precio, ¿sí? Que se llama P, y una función de demanda que se llama X. Bueno, una demanda que se llama X, son variables, ¿no? No funciones. Pero lo que pasa es que entre ellas las relaciona una función, ¿no? Entonces, fíjense, justamente la demanda está escrita como una función del precio, ¿no? Esto ya vimos ejemplos de cómo pasa esto, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Eso significa que cuando cambia el precio, cambia la demanda, ¿no? Es exactamente el mismo, digamos, la misma situación que teníamos en la diapositiva pasada, ¿no? Y entonces, bueno, a ver, les voy a escribir por acá abajo otra forma de escribir la elasticidad. Ahí hay una formulita, pero les voy a escribir con fórmula, ¿no? La elasticidad, con palabras lo voy a poner, de P del precio es igual al negativo de la razón de cambio relativo de la demanda entre la razón de cambio relativo del precio. Bueno, entonces, así con palabras, tal vez es más descriptivo, pero bueno, la fórmula que está escrita acá arriba, pues es simplemente cómo se calcula la razón de cambio relativo de la demanda, ¿no? Y la razón de cambio relativo del precio. Uh-huh. Bueno, sí, entonces fíjense que, bueno, así está, ¿no? Entonces la función, la f es una función de p, ¿no? Y está sacándose el logaritmo, ¿no? Pues eso es por lo que habíamos dicho en la diapositiva pasada, ¿no? A ver, ¿cómo es? No, en la cual diapositiva, dejen veo cuál. ¿Dónde estaba eso? Ah, pues aquí, ¿no? En este, que puse que es la derivada del logaritmo, ¿no? Bueno, pues así se calcula, ¿no? Entonces, ahora, una explicación de por qué está el signo ahí, ¿no? Hay un signo negativo. Pues esto se puede ver del ejemplo anterior, ¿no? En el ejemplo anterior, fíjense que, pues cuando el precio aumenta, la demanda disminuye, ¿no? Y también, pues lo que va a ocurrir es que si la demanda aumentara, o bueno, si el precio, a ver cómo es esto, ¿no? A ver, lo voy a decir otra vez. Si el precio aumenta, la demanda disminuye. Y también si el precio disminuyera, la demanda aumenta, ¿no? Entonces, sí, entonces tienen signos opuestos. Por eso es que hay un signo menos ahí, ¿no? Para que, o sea, este cociente va a salir negativo y entonces le pones este signo negativo y ya sale positivo, ¿no? Entonces este es positivo. Bueno, y me estoy dando cuenta aquí que hay un error en la fórmula que puse. Nada más que la estaba revisando. Ahorita, mientras se los explicaba, estaba revisándolo porque esos X no son X, son P, ¿no? Justamente dije, ahí está muy raro eso. ¿Cómo derivar con respecto a X? Es con respecto a P, ¿no? Es la variable, es el precio. Entonces es derivada con respecto a P. Igual que decía aquí arriba, ¿no? Bueno, es la derivada con respecto a la variable de la función. ¿No? Aquí está.
en este de aquí. En esa la variable es X, pero aquí como estamos en precio, pues la variable es P. Bueno. Entonces, ahí está otra vez, fíjense, la elasticidad y otra vez, fíjense, no sé por qué puse, ahora lo que puse ahí que está mal es una T, no sé por qué puse una T ahí, porque es la elasticidad de P, del precio, ¿no? Entonces, pues es lo mismo que escribí, bueno, con signo negativo, ahí me faltó, me falta las cosas que me faltan, ¿no? Aquí voy a borrar este signo de igual, lo muevo para acá y le pongo signo negativo, ¿no? Otra vez, entonces es la razón de cambio relativo de la demanda dividido entre la razón de cambio relativo del precio. Ahora, ¿por qué se calcula este cociente? Pues lo que hay que hacer es, o sea, lo importante es cuál de las razones de cambio es mayor, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tengo 3 ejemplos, ¿no? 3 situaciones. En este caso, es cuando la elasticidad queda como un número entre 0 y 1, ¿sí? Ahora, ¿eso cuándo pasa? ¿Cuándo es un cociente un número menor que 1? ¿No? Pues eso pasa cuando el denominador gana, ¿no? O sea, la razón de cambio relativo del precio, ¿cómo es esto? A ver, otra vez pienso esto. Sí, ¿no? La razón cambia el precio gana. La razón, el denominador gana. Denominador. ¿No? En este caso, este primer caso. ¿Sí? Y entonces recuerden que el precio, pues es... Ah, claro, el precio son los ingresos, ¿no? O sea, bueno, no son los ingresos, ¿no? Tiene que ver con los ingresos, ¿no? Entonces a ustedes lo que les conviene es que el precio cambie más que la demanda, ¿no? Entonces, a ver cómo era eso. Vamos a ver eso en el ejemplo anterior. Ajá, en este, ¿verdad? Ese es el caso del ejemplo de la izquierda, ¿no? Que el precio aumenta más que la demanda, de lo que disminuye la demanda. Eso es. El precio está aumentando más de lo que disminuye la demanda. Y este es el caso de la primera fila de la tabla, ¿no? ¿Sí? Los precios aumentan más de lo que disminuye la demanda y entonces cuando aumentan el precio, ¿no? Así dice aquí, cuando ustedes aumentan el precio, pues lo que va a ocurrir es que los ingresos aumentan, ¿sí? Y a eso se le llama cuando la demanda es inelástica, ¿no? Ese es el término. Bueno. Ahora, en el segundo caso, ahí. En el segundo caso es cuando la, ¿cómo se llama? Elasticidad es mayor que 1. En este caso, pues lo que pasa es que el numerador gana, o sea, es mayor. Eso significa que la disminución de demanda es mayor que lo que aumentó el precio, ¿no? Entonces eso es como, a ver, déjenme ver, el ejemplo que está aquí, ese es como el caso del lado derecho, ¿no? No conviene aumentar el precio, ¿no? O lo que dice lo mismo aquí, ¿no? Aquí lo dice de otra forma, si ustedes aumentan el precio, va a disminuir los ingresos. ¿Sí? Bueno, y eso se le llama demanda elástica.
Hay un tercer caso, ¿no? En este tercer caso, a ver, de qué color lo pongo. En este tercer caso, lo que ocurre... No. En este tercer caso, lo que ocurre es que la demanda disminuye en la misma proporción que aumenta el precio. Ok. ¿No? Y entonces, cuando pasa esto, pues no es claro, ¿no? Que no hay ningún cambio de ingresos, ¿no? Bueno, todavía falta una ecuación más que les voy a presentar más adelante para convencerlos un poco más de esto, ¿no? Pero bueno, vamos primero ya. Así es, lo primero que hay que hacer es calcular la fórmula, ¿no? Que les da la elasticidad en función, o sea, dada la función de precio, perdón, la función de, ¿cómo se llama esto? Demanda, ¿no? O sea, si tienen esta función, ¿cómo pueden calcular la elasticidad? ¿No? Y entonces es esta fórmula que está aquí abajo. Bueno, entonces dejen primero escribo la definición, ¿no? EDP es igual a menos, o sea, voy a escribir la definición que está como dos arriba de aquí, ¿no? Es esta que está aquí arriba. Entonces esta que está aquí, la voy a escribir. La derivada del logaritmo de f de p entre la derivada del logaritmo de p, ¿no? Entonces hay que calcular cuánto vale eso. Entonces le pongo menos. Entonces fíjense, la derivada del logaritmo de f de p, bueno, pues es la de abajo es f de p y arriba es f' de p. ¿Sí? Ahora, la derivada del logaritmo de p, fíjense, abajo queda p, pero arriba queda la derivada de p. ¿Sí? Ahí, me faltó el signo menos. Entonces, qué chueco escribo, ¿verdad? Entonces aquí, no necesito tanto tampoco. Me queda una de estas fracciones de fracciones, ¿no? Entonces aquí escribí nada más lo del numerador, o sea, esto lo escribí aquí, que por cierto es lo mismo que esto. Y ahora vamos a escribir el denominador. ¿No? Y ahora en el denominador, fíjense que la derivada de p con respecto a p es 1. Y aquí abajo quedó p, ¿no? Bueno, y ahora, ¿cómo se resuelven estas fracciones? ¿No? Pues con la ley del sándwich, ¿no? Ahora, la ley del sándwich dice que tienen que multiplicar estos dos y ponerlos arriba, y estos dos ponerlos abajo, ¿no? Y entonces es p por f' de p, y en el denominador 1 por f de p. Bueno, y entonces ya nada más, ese 1 pues ya nada más lo ponen como, ya no lo escriben, ¿no? Ahí está. Y queda justo la formulita que dice arriba, ¿no? Entonces aquí así es como se deduce que la fórmula o la forma de calcular la elasticidad es usar esta formulita, ¿no? Bueno, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Es un tema difícil, ¿no? Bueno. Entonces veo qué estoy haciendo.
Ah, sí, sí. Ahora sí vamos, ya ahora sí un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de calcular la elasticidad, ¿no? Y entonces fíjense, dice, el precio P y la demanda X de un producto están relacionados por la siguiente ecuación, ¿no? Y hay una ecuación lineal con X y P. Y dice, encuentra la elasticidad de la demanda e interpreta los valores de elasticidad de 4, elasticidad de 6 y elasticidad de 10, ¿no? Bueno, ¿sí? Entonces, pues hay que hacer eso. Entonces, lo primero que hay que hacer es, lo primero, o el primer paso que yo diría que se tiene que hacer en este tipo de problemas es expresar el precio a ver, ¿cómo era? Expresar, no es cierto, expresar la demanda, ¿no? Expresar la demanda como función del precio, ¿no? Es lo primero que hay que hacer, ¿sí? Entonces, fíjense, pues tenemos la ecuación X más 500p, más 500, así 500p, igual a 10,000. Entonces lo que se hace es, pues, despejar la X, simplemente. 10,000 menos 500p, ¿sí? Bueno, y entonces aquí por alguna razón, bueno, porque si es, se ve mejor factorizar el 500, ¿sí? Porque bueno, 500 le factorizan, 500 por 20 es 10,000, si no me equivoco. Sí, sí, sí es 10,000. Y entonces queda de esta forma escrita, ¿no? Y entonces esta es la función, f de p es la función de la demanda, ¿no? Bueno, ahora hay que decir una cosa más, ¿no? Como la demanda, o sea, la demanda quieres que sea positiva, ¿no? Entonces, pues lo que quieres es que 500 por 20 menos P sea mayor que 10. No sé por qué puse mayor que 10, ¿eh? Ahora sí que quién sabe por qué mi cerebro me dice que pusiera mayor que 10 ahí. No, no sé. Mayor que 0, ¿no? ¿Quién sabe por qué puse mayor que 10? Lo que queremos es que sea mayor que 0. Y entonces, fíjense, ahí lo que podemos hacer, o sea, ponemos la desigualdad, podemos dividir entre 500, porque pues, podemos dividir entre un número mayor que 0. Pues entonces, aquí queda que P es menor que 20, ¿no? A ver, ¿sí? ¿Sí es así? P es menor que 20. Ajá. Sí, sí está bien. Bueno, y también el precio tiene que ser mayor que 0, ¿no? Entonces, normalmente se pone así de, bueno, 0 menor que P, menor que 20, ¿sí? Entonces ya escribimos la demanda en función del precio y aparte obtuvimos el dominio, ¿no? Este es el dominio. Bueno, entonces ahí está, ¿no? Ahí está en resumen lo que obtuvimos. Y otra vez, no sé por qué, cuando preparé esto le puse menor o igual. Pues creo que lo que debe ser es que P está estrictamente entre 0 y 20, ¿no? No puede ser ni 0 ni 20. Porque si es 0, pues el precio sería 0, ¿no? Y si P es igual a 20, de hecho lo pueden calcular, si P fuera igual a 20, la demanda sería 0, ¿no? Entonces eso tampoco lo quieren, ¿no? Bueno, entonces esta es la ecuación de la demanda, ¿no? Ecuación de la demanda. Y entonces ustedes quieren calcular la elasticidad, que es esta formulita que está aquí a la derecha, ¿no? Es la fórmula que estaba en el otro teorema, ¿no? Nada más que
Aquí la puse para que nos acordáramos cuál es. Bueno, entonces esa fórmula dice que hay que calcular primero la derivada. Fíjense, está la derivada en el numerador f'. Entonces, pues primero calculo f' de p. Pues si ustedes calculan esto, va a quedar... pues bueno, lo voy a hacer, ¿no? Es la derivada con respecto a p, por cierto, es con respecto a p de 500 por 20 menos p. Y es 500 por la derivada de 20 menos p. Entonces lo voy a hacer con cuidado, fíjense. Entonces esto es la derivada de 20 menos la derivada de p, perdón. Ahora, la derivada de 20 pues es 0 y la derivada de p es 1. Entonces les queda menos 500. ¿Sí? Que es una constante, de hecho, ¿no? Ya no tiene nada que ver con p. Bueno, pues ahora entonces ya finalmente vamos a decir cuál es la elasticidad, ¿no? Entonces menos p por la derivada, no sé, estoy usando la fórmula que está en azul arriba, la derivada es menos 500, y f de p, pues abajo nada más sustituyo 500 por 20 menos p, pues fíjense, los signos menos se eliminan, ¿no? O sea, a ver cómo le hago, así, ¿no? Este con este se hace más, el 500, bueno, lo pongo con verde, se elimina con el 500 y nada más queda p entre 20 por p, entre 20 menos p, perdón. ¿Sí? Bueno, esa es la elasticidad, ¿no? Es la función elasticidad. Y entonces esta elasticidad pues depende, esta es la función de, o función elasticidad o función de elasticidad. No sé cuál sea lo correcto. Este 20 entre 20 menos p. Este p entre 20 menos p, perdón. Bueno, entonces eso era lo primero que había que hacer. Igual lo pongo en un cuadrito rojo, ¿no? Esta es la elasticidad. Pero ahora lo que hay que hacer es calcularlo. Chin, ya se me olvidó en dónde. Dejen busco. Ya se me lo debía haber anotado por aquí. En 4, en 6 y en 10. ¿Sí? Entonces, vamos a calcularlo, ¿no? Y tenemos que interpretar en esta cosa, en este sentido. Perdón. E de P, E de 4. Lo voy a subir un poquito más. E de 4. Luego hay que calcular E de 6 y E de 10. Entonces el E de 4 pues es 4 entre 20 menos 4. Entonces es 4 entre... ¿cómo es esto? 16, ¿verdad? Que es un cuarto, por cierto. Que es 0.25, ¿no? O 25%, si lo quieren escribir. Bueno, 0.25. Así. es un número, ¿no? Bueno, fíjense. Entonces, voy a calcular los primeros. Primero estos números. E de 6. Entonces 6 entre 20 menos 6. Que es 6 entre 14. Es 3 séptimos. Sí, ¿esto cuánto es?
que debería de poder hacerlo mentalmente, ¿verdad? Pero mejor 0.42. ¿Sí? Ahora finalmente el E de 10. Entonces 20 menos 10. Y entonces aquí queda 10 entre 10. Queda igual a 1. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense. Que de hecho podríamos calcular. Y no sé por qué no venía eso. Bueno, yo nada más hice lo que me decía el problema, pero igual voy a calcular E de 15. Nada más por... ¿cómo se llama? Por deporte. Para que veamos. Para que veamos cuál es la... ¿Qué es la situación que pasa aquí, no? Y aquí queda igual a 3, ¿no? Aunque nadie me lo pidió, lo voy a hacer para explicar un poco mejor, ¿no? Entonces, a ver, aquí vamos a regresarnos a la tabla para verla. Si la elasticidad está entre 0 y 1, ¿no? La demanda es inelástica y al aumentar el precio aumentan los ingresos, ¿no? Si es mayor que 1 es elástica y si es igual a 1 es unitaria. En el caso de elástica disminuyen los ingresos. Entonces, pues ya podemos concluir aquí, ¿no? En este caso es... A ver, ¿cómo era? Era inelástica, ¿verdad? En este caso. A ver, ¿cómo era? Inelástica. Aquí se llamaba unitaria, ¿no? Y aquí se llama elástica. Elástica. ¿Sí? Entonces, ¿en cuál de los casos conviene aumentar el precio, no? Pues en el caso de los primeros dos, ¿no? Conviene aumentar. Con, ¡ay! ¿Qué estoy poniendo? ¿Qué estoy escribiendo? Estaba pensando en las combis, yo creo. Olviden que vieron eso. No le cuenten a nadie que escribí eso. Conviene aumentar el precio. ¿Sí? En el caso de la elástica no conviene aumentar el precio. ¿Sí? O sea, en otras palabras, si su precio, a ver, P es el precio, ¿no? Si el precio está en 4, pues todavía les conviene aumentar, ¿no? El precio. Si el precio es 6, pues todavía les conviene aumentar. Si el precio es 10, en el caso de que la, ¿cómo se llama? Es elástica, la demanda, pues como que no, bueno, al menos no es concluyente esto, pero la elasticidad no les dice si aumenta o disminuye, ¿no? Pero en cambio, si ya cuesta 15, pues no les conviene aumentar el precio, ¿no? De hecho hasta les convendría disminuirlo, ¿no? Pero bueno, al menos el análisis sería que no conviene aumentar el precio. ¿Sí? Bueno. Entonces, así está, este es el ejemplo, ¿no? Esta es, digamos, la conclusión del ejemplo. Ahora, les dije que todavía les iba a decir por qué tenía que ver esto con los ingresos, porque no era claro, ¿no? A lo mejor dicen, bueno, pues como que sí se entiende, ¿no? Pero ¿en serio van a ser mayores ingresos? ¿No? Bueno, entonces vamos a ver esto en esta diapositiva, que ya es la última, ¿no? Vamos a ver que en realidad los ingresos aumentan cuando la demanda es inelástica, ¿verdad? Bueno, y entonces fíjense, acuérdense que los ingresos
¿no? Aquí está la ecuación que hemos manejado en otros videos. Ingresos, que es la R, es igual a X, que es la demanda por el precio, ¿no? Eso lo hemos usado en otros videos, les digo. Pero ahora, en los otros videos creo que normalmente escribías todo en términos de X, ¿no? Aquí háganlo al revés. Escriban X en términos de P, ¿no? Y entonces les queda esta de aquí, F de P por P. ¿Sí? Y entonces vamos a derivar, ¿no? Entonces, en otras palabras, nos queda R de P es igual a X, o bueno, es igual a F de P por P. ¿No? Bueno, no tengo que ponerle ahí ese punto, ¿verdad? Está medio por P simplemente, ¿no? Y usen la regla de la cadena. Ahora, la regla de la cadena, acuérdense que les dice que es la derivada del primero por el segundo más el primero por, bueno, por la derivada del segundo. ¿Sí? ¿Y esto a qué es igual? Bueno, la derivada del primero pues es nada más f' de p por p. Y en la segunda, pues la derivada de p es p nada más. ¿No? Y entonces aquí es f de p. ¿Sí? Bueno, ¿y ahora esto qué tiene que ver? Pues a ver, ¿qué tengo que hacer aquí? Tengo que despejar. Despejar. Factorizamos f de p, ¿no? Y fíjense. Entonces aquí queda que r', hay que hacer esta pequeña, es f de p por, entonces fíjense, queda f' de p por p entre f de p más 1. Pero ahora, acuérdense de la ecuación, que debía haberla puesto aquí tal vez, pero la ecuación de la elasticidad, la quería poner con morado, la elasticidad de P es justamente menos P por F' de P sobre F de P. Y aquí tengo casi eso, ¿no? Fíjense, aquí tengo lo mismo pero negativo. Entonces esto es F de P por menos la elasticidad más 1. Bueno, lo voy a escribir de la siguiente forma, ¿no? Nomás lo voy a escribir, lo voy a reescribir, pero simplemente diciendo f de p por 1 menos e de p. Ahora, esta ecuación es la que les relaciona la derivada de los ingresos con la elasticidad, ¿no? Entonces, aquí fíjense qué significa esto. Si la elasticidad está entre 0 y 1, pues entonces el R' de X es mayor que 0, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si la elasticidad está entre 0 y 1, este número que está aquí dentro del paréntesis, este 1 menos E de P, va a ser positivo, ¿no? F de X, como X, F es la, ¿cómo se llama? La demanda, es positiva, entonces R' va a ser positiva, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Pues que los ingresos
van aumentando, ¿no? El R, entonces, R de X aumenta. Esta es una de las interpretaciones de la derivada, ¿no? Si la derivada de una función es positiva, significa que la función está creciendo en ese momento. Vamos a ver más en la siguiente semana de eso, ¿no? Y entonces, ahora la otra cosa que puede pasar es que si la EDP, la elasticidad, es mayor que 1, la derivada es menor que 0, ¿sí? Porque otra vez es el mismo argumento. En esta ecuación, ¿no? Lo que está en verde, el 1 menos EDP, se hace negativo. La F es positiva, entonces el R' es negativo, ¿sí? Entonces lo que ocurre es que entonces el R de X disminuye. Ay, disminuye. Disminuye. ¿Sí? Bueno, ahora acuérdense, a ver, lo voy a cambiar, nada más voy a borrar esto y voy a volver a escribir porque se ve muy feo. Entonces, en el primer caso, era la demanda, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba? Inelástica, ¿no? Cuando la demanda es inelástica, la derivada de los ingresos es mayor que 0, entonces los ingresos están aumentando. O aumentan con X, ¿no? Cuando aumentan el valor de X, los ingresos aumentan. En cambio, si la demanda es elástica, o sea que sea mayor que 1, la derivada de los ingresos es menor que 0, y entonces la función de ingresos disminuye cuando ustedes aumentan el valor de X. Entonces, esta es la explicación matemática de la relación de la, ¿cómo se llama esta cosa? Elasticidad con la función de ingresos, ¿no? Que es la que hemos estado viendo también en los ejemplos. Bueno, entonces básicamente todo esto que les dije, no me lo inventé yo, está en este libro, ¿no? De hecho, yo no conocía este tema, ¿no? Pero pues es un tema que puede uno conocer si, o sea, si entiende uno matemáticas, entiende uno cálculo, pues entiendes por qué se da todo esto, ¿no? Bueno, entonces ahí está la referencia. Este video quedó algo largo. Pues nos vemos en los videos de la próxima semana. Suerte con su tarea.